Ya. Bueno, bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que están conectados. Sé que estos días son un poco pesados por el hecho de que estamos en semana larga, digamos, ¿no? Algunos tienen otras cosas que hacer, pero agradecidos por los que estén conectados. Pero igual, estas clases quedan grabadas, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es, como ya presentaron, es la parte de ergonomía. Lo vamos a ver en dos partes, en realidad, porque el tema de ergonomía es bastante amplio. Ahora lo van a ver, digamos, en formas bastante generales. Voy a ver hoy dos metodologías, que es Rula y Reba, y mañana vamos a estar cerrando el tema de ergonomía con otros tres métodos. Método OWASP, el método Rosa y el método NIOS. En realidad hay bastantes métodos, cada uno, digamos, que es específico para algún factor de riesgo. Digamos, algunos pueden ser por posturas forzadas, otros pueden ser por levantamiento manual de cargas, otro puede ser por, digamos, mm, también puede ser por la forma en que las personas, digamos, flexionan o hacen sus diversos trabajos operativos, administrativos, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de esto, cómo es que la ergonomía no solamente es ver, digamos, la parte física de la persona, o sea, cómo se sienta, cómo se para, cómo levanta las cargas, cómo traslada una carga, etcétera, sino que también está enfocado a lo que es la ergonomía, no solamente física, que tiene que ver con ello, lo que ya he comentado, sino la parte ambiental, la parte psicosocial, etcétera. Ya que ya lo hemos visto anteriormente, ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ver algunos conceptos y luego nos vamos a enfocar en las metodologías en sí. Bueno, vamos a ver un poco también de teoría para poder entender por qué es importante la ergonomía, ¿ya? Antes, por ejemplo, cuando era, digamos, empezaba todo lo que era la era industrial, ¿no? Donde ya estaba, digamos, los trabajos un poco más industrializados, se necesitaba mayor cantidad de mano de obra, ¿no? En este caso, no le tomaban mucha importancia a cómo se adaptaban, digamos, los lugares de trabajo para que el operador, el trabajador, se sienta, digamos, más cómodo y pueda realizar con mayor efectividad su trabajo. Simplemente les importaba sacar el producto y ya está, ¿no? Pero en cambio, ahora que ya estamos en la industrialización 4.0 que se le llama, ya no solamente importa que el producto esté de buena calidad, sino también nos importa mucho cómo el trabajador, de acuerdo a las condiciones externas, puede realizar un mejor trabajo. Y por eso la ergonomía se va a enfocar en esto. Viene de dos palabras, ergos, que es trabajo, y nomos, que vienen a ser normas y leyes. Entonces, esta ergonomía es una disciplina que va a tratar la interacción. ¿Entre quién? Entre las personas, los trabajadores, los seres humanos y los otros elementos que participan en el sistema de trabajo. Así también es una profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño con que tiene un objetivo, optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema. Entonces, la ergonomía es la ciencia que estudia la forma como adaptamos este sistema de trabajo, sus condiciones al trabajador, ¿no? Ya no es que el trabajador se adapte al trabajo, bueno, que es que vea cómo es ese trabajador, no. Ahora lo que nosotros tenemos que adaptar son las condiciones externas para que el trabajador realice sus actividades de tal manera que podamos optimizar su bienestar. Y de esa manera también puede, digamos, realizar un mejor trabajo, ¿no? Su productividad aumenta. Como ven acá, este es un sistema de trabajo. Está la persona que interrelaciona con su entorno y a la vez interrelaciona con la máquina, ¿no? Entonces busca la interacción entre el trabajador, la máquina y el entorno de trabajo. Las principales áreas de actuación de la ergonomía, hay que entender el término de ergonomía, estamos viendo, porque luego vamos a ver lo que son riesgos disergonómicos, ya que es lo que básicamente nosotros vamos a medir para ver cómo es que está relacionado ello. Una parte es la ergonomía física, que es la que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es cómo se encarga de estudiar la organización del trabajo para comprobar cómo
se relaciona la anatomía de la persona, su antropometría, porque ustedes saben, no todos somos de igual tamaño, ¿no? Algunos somos más altos, otros más bajitos, otros más gorditos, etcétera. Tenemos características físicas distintas, ¿no? Entonces, una silla de X tamaño no se va a adaptar a una persona que mide 1,80 m y otra que mide 1,60 m, ¿no? Entonces, por eso que la ergonomía trabaja bastante con el diseño de puesto de trabajo. Entonces, en la ergonomía física vemos diseño de trabajo, posturas del trabajo, también manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, trastornos musculoesqueléticos. Hay otra parte de la ergonomía que es la ergonomía cognitiva, que en este caso se va a encargar digamos, más que nada los trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, que la última clase, el último tema que vamos a ver, el tema 7 va a ser monitoreo de agentes psicosociales. Básicamente es esto, ergonomía cognitiva. Se encarga de estudiar cómo la organización del trabajo determina los procesos mentales, ¿no? Y cómo afectan a la interacción entre las personas y los componentes de sistemas. Ahí lo que van a evaluar es cómo la carga del trabajo mental, cómo esto afecta a su trabajo, las tomas de decisiones, funcionamiento de un experto, la interacción de la persona al ordenador, la fiabilidad humana, el estrés laboral, información, etcétera. Otra parte donde también ingresa a tallar la ergonomía es en la ergonomía organizacional. También se encarga de la optimización de los sistemas sociotécnicos, incluyendo las estructuras organizativas, procesos, las políticas, etcétera. En este caso, ¿qué tiene que ver con los horarios de trabajo? Básicamente estos recursos humanos, ¿no? Diseño de tiempos, turnos de trabajos y descansos, trabajo nocturno, cómo esto va a impactar en la productividad y en el bienestar del trabajador, ¿no? Al teletrabajo, por ejemplo, cómo ha impactado en los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, así es como esta parte, estos tres áreas grandes de la ergonomía van a afectar al trabajador. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ergonomía? El fundamental es que adapten el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador, ¿no? Mediante ya sea la organización del trabajo, como ya hemos visto, los turnos, los horarios, el diseño de puesto, las máquinas, etcétera. Entre los principales objetivos tenemos que hay que identificar, analizar y reducir los riesgos laborales. Eso es lo que queremos, ¿no? Porque cuando nosotros elaboramos, y esto siempre voy a hacer hincapié, cuando elaboramos nuestras matrices y per se, nosotros no solamente vemos, digamos, si hay trabajos de altura, si hay trabajos contacto con riesgo eléctrico, etcétera. También vemos algunos riesgos ergonómicos y vemos también algunos riesgos psicosociales, ¿no? Y entonces, por eso es que tenemos que hacer también mediciones de estos factores de riesgos y ergonómicos para poder evaluar si vamos a tener que implementar ciertos controles dependiendo de la evaluación que le estemos dando. Entonces, eso es uno de los objetivos. Otro es, depende del resultado, pues de repente tengo que adaptar el puesto de trabajo y las condiciones del trabajo, las características del trabajador, ¿no? Ello para lograr su comodidad, seguridad, salud e higiene laboral. También es para contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, no solo bajo el ángulo de las condiciones materiales, sino también a sus aspectos socio-organizativos. Cómo es que la organización debe adecuarse. Por ejemplo, cuando sucedió lo del COVID, y después ya de haber pasado, digamos, ya la pandemia, generalmente ya los trabajos o los trabajos remotos que se le llamaba pasó a ser teletrabajo y es más, salió una nueva normativa, la reglamentación, ¿no? Entonces ya digamos que las organizaciones se han ido adaptando también a ciertos cambios. Controlar la introducción de las nuevas tecnologías, establecer prescripciones ergonómicas en la adquisición de útiles herramientas, ¿no? Etcétera, de acuerdo a las necesidades y características de los usuarios, aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo, estructurar métodos de trabajo organizacionales para lograr, y eso es importante, productividad, ¿no? Bueno, calidad también del producto y la economía. Ahora sí vamos a ver cuáles son los factores de riesgo cuando nosotros hablamos de ergonomía. Uno son exigencias ambientales. Lo que ya hemos visto básicamente en los temas anteriores, cuando vimos monitoreos físicos, ruido, iluminación, estrés térmico, vibraciones, los químicos también, monitoreo de materiales particulados, fracción inhalable, fracción respirable, humos metálicos, compuestos orgánicos volátiles, etcétera. Todo ello tiene que ver con la parte ambiental. Cómo es que este entorno de este ambiente
es adecuado para que el trabajador pueda trabajar de una manera adecuada, ¿no? Por eso ahí vemos que es temperatura, ruido, iluminación, concentración de oxígeno, humedad, polvo, agentes químicos, entre otros. Otros factores de riesgo en la ergonomía es las exigencias de equipamiento. Son la suma de elementos como mobiliario, herramientas, luminarias, equipos, máquinas, distribución de los elementos, que se conoce como layout, vestuario, espacio, entre otros. Exigencias organizacionales se refieren a las características de la organización del trabajo, como sistemas de remuneraciones, los turnos de trabajo, cuáles son los horarios, los estilos de jefatura, grupos de trabajo, capacitaciones, normas y procedimientos, entre otros. Si hay alguna desviación en cuanto a estas exigencias ambientales, ya se considera que hay riesgos, ¿no? Otras exigencias físicas, que es lo que vamos a ver básicamente en el tema de hoy y el de mañana. Básicamente enfocado a lo que son las biomecánicas, se le llama, ¿no? Se refieren a la actividad física humana necesaria para poder realizar la tarea, tales como manipulación de carga, desplazamientos, realización de fuerzas, algunos movimientos repetitivos, posturas forzadas, posturas mantenidas y largos periodos de pie o sentado, entre otras. Y las exigencias mentales, las cognitivas y afectivas, que son básicamente riesgos psicosociales, son los requerimientos del puesto de trabajo que implica la utilización de funciones como concentración, memoria a corto y largo plazo, atención, velocidad de reacción, discriminación de señales, entre otros. Y efectiva refiere a la presencia de factores como exposición a peligros, trabajo aislado, presión, responsabilidad económica, doble presencia, también toma de decisiones, atención de clientes, etc. Todo esto es la parte de ergonomía. Y donde nosotros nos vamos a enfocar ahora es en los factores de riesgo físico, porque ya hemos visto los ambientales, que son básicamente los monitoreo físicos y químicos, y vamos a ver los cognitivos, que van a ser en la última tema, que es de riesgos psicosociales, y ahora vamos a ver los físicos. Hay varios, pero los más importantes, uno de ellos son los movimientos repetitivos. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, hay una persona que trabaja simplemente tipeando todo el día, tipea, 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 entonces está constantemente utilizando las manos y repitiendo esta actividad constantemente. Entonces, eso se considera una actividad repetitiva y puede causar ciertas lesiones. ¿Ya? Todas aquellas acciones de tipo reiterativo que implican realizar esfuerzos o movimientos rápidos, en este caso el tipeo, ¿no? De pequeños grupos musculares y que generalmente van acompañadas de posturas forzadas y de falta de una recuperación muscular adecuada, no tienen el descanso adecuado. Todo el día haciendo esta actividad puede degenerar en algún malestar. Son algunos movimientos simples y repetitivos, como por ejemplo ensamblaje, montaje, clasificación, atornillado de piezas, también el tipeado, etcétera, ¿no? Que habitualmente se repiten en multitud de procesos industriales, son los De la gestión causantes de ambiental a nivel pequeños nacional. microtraumatismos de aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, porque no se ve que sea muy dañino, por lo que normalmente la gente pues lo ignora. Si tiene a veces un dolor en la muñeca, bueno, ya se me va a pasar, etcétera. Pero si no se le hace el seguimiento y el cuidado adecuado, ya esto puede pasar a ser crónico y ya la mayoría ya hasta ya ni puede tocar un mouse, porque ya se ha lesionado tanto la parte del túnel carpiano que no puede trabajar más en esta forma, ¿no? Por eso hay que cuidarse bastante también con los movimientos repetitivos. Ese tipo de lesiones son frecuentes en la zona mano-muñeca, brazo y en el hombro-cuello. Las cargas repetidas pueden también dañar los huesos, como las vértebras de la columna vertebral. En términos generales, cuando yo puedo decidir y determinar y decir, a ver, esto yo considero que es un movimiento repetitivo. Cuando la tarea que se repita se realiza al menos durante 2 horas de jornada. La tarea se caracteriza por ciclos, independientemente de su duración, o bien cuando durante más del 50% del tiempo de trabajo se realice el mismo gesto o secuencia de ellos. Otro, cuando las tareas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50% de la duración del ciclo. Ciclo, entendamos que es cuando yo, por ejemplo, realizo un encajado de un producto.
¿no? Abro la caja, armo la caja, coloco el producto, lo sello y pasa la siguiente proceso. Abro la caja, coloco el producto, lo sello y paso. Ese, por ejemplo, es un ciclo, ¿no? El abrir la caja hasta dejar el producto dentro de la caja y pasar a la siguiente etapa. Entonces, todo este proceso se llama un ciclo. Si, por ejemplo, dice acá, ¿no? Se hacen tareas inferiores a 30 segundos. Yo realizo esto en menos de 30 segundos. Ya se considera que es un movimiento repetitivo. Y hay que tener cuidado en ese caso, ¿no? Trabajos que realizan esfuerzos prolongados o repetitivos que superen el 30% de la capacidad muscular máxima del trabajador, posturas extremas en determinados segmentos corporales, mantenimiento prolongado de cualquier postura, trabajos con herramientas que vibran también, se considera un movimiento repetitivo. Si yo estoy utilizando mucho tiempo un taladro, un martillo neumático, etcétera, y siempre mi mano está en contacto con ello, también se considera un movimiento repetitivo. Exposición de ciertos elementos corporales al frío o en contacto con superficies duras. Otro factor de riesgo físico es la postura forzada. ¿Ya? La postura forzada se conoce, son aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones anatómicas dejan de estar en su posición natural de confort para pasar a una posición forzada, ¿no? Que, por ejemplo, generalmente va a incluir que mi cuello esté flexionado cierto grado, mi espalda esté flexionada, mis rodillas estén flexionadas, etcétera. ¿Cuál es la posición neutra para una persona? Es la posición de estar parado. Esa es la posición neutra. O sea, totalmente erguido, ¿no? Con los brazos pegados al cuerpo y las piernas erguidas y el cuello en todo totalmente erguido. Esa se considera posición neutra. Si ya, debido a una actividad, yo tengo que hacer ciertos cambios en esa postura, ya se considera una posición forzada. Las tareas con posturas forzadas implican fundamentalmente tronco, brazos y piernas. Las posturas forzadas y los movimientos de alta frecuencia realizadas por las extremidades superiores durante tareas repetitivas son los detonantes que posibilitan y facilitan el mayor riesgo de desarrollar microtraumatismos por movimientos repetitivos. O sea, si yo parte de tener un movimiento repetitivo, tengo una postura forzada, este añadido va a ser de que estos microtraumatismos sean mayores. Y la realización del trabajo con posturas mantenidas generará en los trabajadores de edad alteraciones en las articulaciones, ¿no? Para las personas ya bastante adultas. En términos generales, ¿cómo yo puedo identificar que hay una postura forzada? Uno es cuando la espalda debe estar recta y está inclinada y girada. Ya, yo tengo la espalda recta, pero está inclinada, un poco inclinada y girada. Esa es una postura forzada. Si yo observo los brazos, que ambos brazos están por debajo del nivel del hombro, o un brazo está por encima del o nivel del hombro, o ambos brazos por encima del o nivel del hombro, también se considera una postura forzada. Las piernas, sentado, postura forzada. Por eso es que no es recomendable que una persona esté sentada a las 8 horas, ¿no? Siempre se le recomienda que realice algunas pausas activas. Por ejemplo, en la resolución ministerial, que es la 375 del 2008, ahí explícitamente dice de que por cada hora de trabajo que uno realice sentado, generalmente trabajos administrativos, 10 minutos se deben considerar para hacer esto de pararse, de hacer otro tipo de actividad que te saque de ese sedentarismo, digamos, ¿no? En el trabajo, porque eso es una postura forzada, el estar sentado. Otro es estar de pie con las dos piernas rectas, de pie con el peso en una pierna recta, de pie con las rodillas flexionadas, de pie con el peso en una pierna y la rodilla flexionada. Arrodillado en una o dos rodillas también es una postura forzada. Y si yo tengo que realizar una carga, sea menor o igual a 10 kilos, o aplicar una fuerza entre 10 a 20 kilos, o una fuerza menor a 20 kilos, también se considera una postura forzada. Otro factor de riesgo bastante conocido es el manejo manual de cargas. Se considera que cuando sea transporte, yo necesito levantar una carga y transportarlo, simplemente levantar la carga, ¿no? Sea por uno o varios trabajadores, ¿ah? Donde yo tenga que levantar, colocar, empujar o desplazar estas cargas, también se considera que es un factor de riesgo, ¿no?
para los trabajadores. Los principales factores de riesgo es que ¿cómo es la carga? ¿Cuáles son sus características? Se presenta riesgo dorso-lumbar cuando la carga es demasiado pesada. No es muy grande que yo de repente solo no lo puedo cargar, pero lo cargo, lo levanto, entonces ya me genera estas lesiones. Es muy voluminosa, es difícil de sujetar, no tiene un buen agarre, o cuando está en equilibrio inestable, cuando debe sujetarse alejado del tronco, ya me genera un factor de riesgo. Otro, algunas condiciones de manipulación, cuando la manipulación solo puede realizarse por movimiento de torsión o flexión del tronco y estoy generando una postura forzada. Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga cuando se realiza en posición inestable, se incrementa el riesgo del trabajador. Y otro que puede aumentar este riesgo es la organización del trabajo. La manipulación manual de cargas entrañará un riesgo elevado cuando se deban realizar esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados, cuando los periodos de reposo o de recuperación sean insuficientes o cuando el ritmo impuesto sea mayor del que el trabajador puede soportar. Por ejemplo, este cuadrito que está acá es el que está dado también por la Resolución Ministerial 375 del 2008, que muestra que la situación general, o sea, el varón generalmente puede cargar un peso de 25 kilos. ¿Quién requiere una mayor protección? Normalmente las mujeres y los adolescentes. El peso máximo que pueden levantar es de 15 kilos. Y los trabajadores entrenados y en situaciones aisladas pueden cargar un máximo de 40 kilos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, fuerza necesaria para sacar del reposo de tener una carga hombres 25 y mujeres 15, ¿no? Y la fuerza necesaria para mantener, si yo no solamente voy a levantar, sino encima voy a caminar con esta carga, lo máximo que puede hacer los hombres es de 10 kilos y las mujeres de 7 kilos, ¿no? Por ejemplo, eh, para hacer este levantamiento de carga, yo tendría que si es de 25 kilos, bueno, es el límite máximo que puede cargar un varón. Tendría que saber cómo levantar adecuadamente esta carga. Generalmente es pegarla al tronco, o sea, a mi pecho, y poder levantarla. Y acá estarías, digamos, como que generando una fuerza de 75 kilonewton. Pero si yo voy a levantar la carga de esta manera, no voy a pegarla a mi cuerpo y no voy a levantarla con las piernas, sino con el tronco, es como si tendría que ejercer una fuerza mayor de 375 kilonewton. Se eleva, digamos, como que el peso añadiera cuando no hago un adecuado levantamiento de cargas. Eso es importante también. Y normalmente por eso se recomienda que cuando yo voy a hacer traslado de carga o la carga es muy pesada o muy voluminosa, pues utilice algún tipo de ayuda mecánica, ¿no? Como en este caso, se ve que este trabajador está utilizando una transpaleta para poder mover esta carga que quiere desplazar, ¿no? Son algunas, digamos, recomendaciones que te da la norma también. ¿Y cómo yo puedo aplicar la ergonomía en las empresas? ¿No? Es lo que deben hacer las empresas y lo que hacen es adecuar el trabajo al trabajador, ¿no? Y no el trabajador al trabajo. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales antropométricamente, ¿no? Hay personas que son mucho más altas que otras que son mucho más bajitas, ¿no? Y hay que adecuarla. Entonces, para tener un entorno de trabajo adecuado, el lugar debe ser lo suficientemente espacioso para que no tengamos que adoptar posturas forzadas o estáticas. Si el trabajo nos obliga a estar sentados, porque de repente es un trabajo administrativo que tengo que estar sentado casi todo el día, el entorno debe facilitar los movimientos y cambios de postura, ¿no? Tener sillas adecuadas que me permitan hacer estos cambios de postura y a la larga pues no me lesione, digamos, la parte dorsolumbar. Algunos beneficios de aplicar correctamente la ergonomía es que mejora la seguridad y el ambiente físico del trabajador. Otro es que mejora la calidad del trabajo, reduce o modifica técnicamente el trabajo repetitivo, busca la comodidad y el confort, así como la eficiencia productiva, logra la armonía entre el trabajador, el ambiente y las condiciones de trabajo,
aminora la carga física y mental del trabajador y ayuda a prevenir lesiones musculoesqueléticas. Eso es lo importante. Algunos efectos de estos factores de riesgo disergonómicos son los trastornos musculoesqueléticos. Son lesiones específicas que pueden afectar a huesos, articulaciones, músculos, tendones y nervios, constituyendo en la actualidad el problema de salud laboral más frecuente y afectando a millones de trabajadores. Se pueden dar en cualquier zona del cuerpo, siendo las más comunes las zonas del cuello, las zonas de la espalda y las extremidades superiores, ¿no? Son las más comunes. Una de ellas tenemos la lumbalgia, ¿no? Es este dolor que está localizado en esta parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral. Esta patología va a afectar no solo a adultos, ¿ah? También a jóvenes y a personas mayores, y aparece generalmente para trabajos sedentarios, como aquellos que implican un gran esfuerzo físico. La lumbalgia aguda es de corta duración, generalmente de unos días a unas semanas, y la lumbalgia crónica ya se define como un dolor que persiste por más de 3 meses, ¿no? Esta parte de la lumbalgia generalmente sucede, digamos, para las personas que levantan mucho peso y no hacen un adecuado levantamiento de cargas, y otro puede ser también que se dé a personas que trabajan sentadas y no tienen una silla adecuada, generalmente la zona de la espalda. Luego lo vamos a ver cuando veamos la parte de rosa, que vamos a verlo mañana, cómo es que esto afecta y cómo es que se hace la medición de esta afectación también. Por ejemplo, acá vemos que hay una persona que está realizando esta actividad de transporte de carga, igual es muy pesada para que pueda llevarlo esa persona sola, ¿no? Y ahí es donde ya se van dando las lesiones. Por ejemplo, acá hay una persona que tiene una silla adecuada, pero no se sienta correctamente, ¿no? Ya está lesionando también su columna. Otro es la tendinitis. Es una inflamación de los tejidos conectivos fibrosos gruesos que unen los músculos a los huesos. Estos tejidos conectivos se llaman tendones. Tendones no solamente hay en la mano, en el brazo, ¿no? Hay en todo el cuerpo. La tendinitis puede ocurrir en cualquier tendón. Sin embargo, es más frecuente donde hacemos más movimiento, donde los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas y los talones. La mayoría de los casos de tendinitis se pueden tratar con reposo, fisioterapia y medicamentos para reducir el dolor. La inflamación prolongada de los tendones puede causar un desgarro, ¿no? A veces necesita cirugía, ¿no? A veces solamente descanso, dependiendo de también cuán crónico y cuán lesionado esté, pues, ¿no? Y que no hayamos tenido los cuidados adecuados. Otro es el síndrome del túnel carpiano. Es una afectación en la cual existe una presión excesiva en el nervio medio de la muñeca, ¿no? Que se ve acá. El síndrome del túnel carpiano puede provocar dolor, entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y en los dedos. Este síndrome también puede ser causado por hacer movimientos repetitivos con la mano y la muñeca. Generalmente, y he visto que se presenta bastante para personas que realizan trabajo administrativo que utilizan bastante el mouse. Ya no utilizan un mouse ergonómico adecuado. El uso de herramientas manuales que vibran también pueden llevar a este síndrome. Bueno, después de haber entendido un poco lo que es la ergonomía, qué efectos pueden causar al cuerpo humano, al trabajador, qué lesiones y cómo puede esto afectar también su productividad. Y no solamente eso, también la empresa, al tener que dar descansos médicos, etcétera, pierde. Entonces, ya las empresas están siendo concientizadas de ello y ya aplican mejores, digamos, medidas de control y de protección a sus trabajadores. Entonces vamos a ver el primer método, que es la metodología RULA. ¿Ya? Mire, así específicamente tal cual no lo van a encontrar en Perú, o sea, en la norma que es esta, ¿no? La 375-2008 TR. No te dice cómo se aplica el método, no te dice nada, solamente te dice busca métodos que te permitan realizar una medición adecuada. Como también les había comentado, esta norma es del 2008, ¿no? Está bastante desactualizada. Espero ya que en estos años comiencen a salir algunas normas más actualizadas, donde nos permitan, digamos, hacer una evaluación más adecuada, dependiendo también de Perú, o sea, como país, ¿no? Nosotros generalmente estamos utilizando
métodos de otros países. Y está bien porque han sido desarrolladas por otros países, pero al menos deben ser adecuadas un poco a, digamos, a las características antropométricas y físicas de los peruanos, pues no somos iguales a los europeos, no tenemos ciertas características diferenciadas. Este método fue desarrollado en 1993 por McTamney y Corlett de la Universidad de Nottingham para el análisis de trabajos en industria y usuarios de pantallas de visualización de datos. Tal y como dicen los autores en su publicación original, este método evalúa cuatro factores de riesgos. Uno, número de movimientos. Segundo, exigencia muscular estática. Tercero, fuerza y lo último, posturas. Todos estos factores de riesgo evalúa esta metodología RULA, ¿ya? Y no considera otros factores de riesgos ergonómicos relevantes como son velocidad, la precisión de los movimientos, la frecuencia y la duración de las pausas. Se analiza una sola postura, que puede ser la que mantenida durante más tiempo o la más exigente. Algunos materiales que vamos a usar para poder realizar la medición cuantitativa, ¿no? de estas posturas es el goniómetro, ¿ya? Este es el goniómetro. Es como una regla que tiene una ruedita que lo que hace es que a medida que se abra este, digamos, nosotros podemos medir el ángulo. ¿Por qué? Porque en el RULA vamos a medir bastantes ángulos. Este es un método, digamos, esta forma, digo, de medir los ángulos es una forma más observacional al momento, ¿no? Yo observo una persona, pongo el goniómetro y mido el ángulo, digamos, de flexión o de extensión de esta parte o segmento del cuerpo humano, que puede ser el brazo, puede ser la pierna, puede ser el cuello, el tronco, etcétera. Pero ahora también hay softwares en los cuales tú simplemente tomas la fotografía o haces la grabación de alguna postura de un trabajador y estas imágenes tú las subes a este software y el software inmediatamente ya te lanza, digamos, los ángulos, ¿no? De los segmentos. Podemos usar esa forma si lo hacemos de esa manera, utilizando esos software, u otros utilizando esta forma también, ¿no? Utilizando el goniómetro. Otros la cámara fotográfica para poder tomar las posturas adecuadas, las cuales yo las voy a tener que evaluar luego. Una cinta métrica, a veces hay que medir algunas distancias y bueno, los formatos, ¿no? Que hay que adecuarlos de acuerdo al tipo de monitoreo de estos factores de riesgo y ergonómicos que voy a realizar, dependiendo de la metodología, porque cada metodología que vamos a ver tiene sus distintos segmentos de evaluación, o sea, distinta información que te va a pedir en el momento, ¿no? La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo. ¿Por qué tengo que verle varios ciclos de trabajo? Porque yo tengo que determinar, como dice el método, cuál es la postura que es la mantenida durante más tiempo o cuál es la más exigente. Entonces, la única manera que yo puedo tomar esta decisión es observando cómo realiza sus actividades el trabajador. ¿No? Lo observo, lo grabo, luego lo analizo o en el momento voy determinando a ver cuál postura puede ser que es la más significativa para esas actividades de trabajo que está realizando. Luego, lo que hago, aparte de esta observación, voy a seleccionar cuál es la tarea y la postura que voy a evaluar. Luego determinar para cada postura si se evaluará el lado derecho del cuerpo o el lado izquierdo. Si tengo dudas cuál es el lado que generalmente trabaja más, bueno, evalúo ambos, ¿no? Pero generalmente es un lado, más que nada, ¿no? La mayoría somos diestros, generalmente por eso se eh, toma la decisión de analizar la parte derecha del cuerpo. Hay que tomar distintas fotografías de las diversas posturas estudiadas y medir los ángulos sobre estas, ¿no? Para ello se realizarán un suficiente número de tomas desde diferentes puntos, ¿no? De diferentes lados, para tener una buena medición de este ángulo. Luego voy a determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo, cuello, tronco, piernas, y obtener la puntuación final del método y el nivel de actuación para determinar la existencia de riesgos. Luego hay que revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo
para determinar dónde es necesario aplicar las medidas de control, las correcciones, ¿no? Y si no es suficiente aplicar esas correcciones, hay que rediseñar el puesto de trabajo o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario. Esta metodología es una nota técnica de prevención, también la pueden encontrar con este número, si lo buscan en la red, ahí está bien detallado. Es la evaluación de las condiciones de trabajo por carga postural. Método RULA. Método RULA significa es Rapid Upper Limb Assessment. Entonces, esta es la forma, digamos, el diagrama de flujo es como yo puedo realizar esta metodología. Por ejemplo, necesito cuantificar cuál es el factor de riesgo en el brazo, cuantifico el antebrazo, muñeca y el giro de muñeca, específicamente toda la parte de los miembros superiores. Y luego evaluando toda esta información voy a tener una puntuación que se conoce puntuación de grupo A. También voy a evaluar cuál es el factor de riesgo en el cuello, en el tronco y en las piernas, y haciendo un combinado de estos tres segmentos voy a tener una puntuación del grupo B. Luego del grupo A se añade algún tipo de puntuación más por el tipo de actividad. Luego si hay fuerzas o cargas implementadas, ¿no? Y de acuerdo a ello, para el grupo A, añadiendo estos dos tipos de actividad, fuerzas o cargas, voy a tener una puntuación C. Y del grupo D, añadiendo estos dos tipos, voy a tener la puntuación D. Y del C y el D voy a tener la puntuación final, que sería mi puntuación final del RULA. Y por último, recién voy a poder determinar el nivel de actuación. A ver, vamos a ver cómo es que se aplica, es este método. Para poder evaluar el grupo A, yo tengo que observar, ¿no? Observar bastante la actividad de la persona. Por ejemplo, si yo tengo que mi hombro está flexionado, este es el hombro, ¿no? Está flexionado, esta es, digamos, la parte neutra, ¿no? Que el hombro esté a 0 grados con el tronco. Está flexionado 20 grados o está extendido 20 grados, se le considera que hay que darle una puntuación de 1. Pero si el hombro está flexionado más de 20 por este lado y por este lado también, ¿no? Extensión mayor a 20 o flexión mayor a 20 pero menor a 45 grados, se le da una puntuación de 2. Si el brazo está flexionado mayor a 45, o sea, la medición se hace de esta línea vertical, mayor a 45 y entre 90 grados, se le da una puntuación de 3. Y si el brazo ya está mayor a 90 grados, ¿no? Se le da una puntuación de 4. A medida que el brazo, como ven, se va alejando del tronco de esta línea, digamos, vertical, la puntuación va aumentando. Quiere decir que el nivel de riesgo es mayor. Ahora, hay correcciones. Si el hombro encima de que está flexionado, está elevado o está rotado, se le adiciona un punto más. Si el brazo está abducido, se le añade un punto más, pero si está, digamos, flexionado, pero hay un punto de apoyo, hay una mesa donde él está trabajando, por más que esté flexionado, se le resta un punto, porque hay cierto apoyo que va a disminuir el nivel de riesgo de esa postura forzada, ¿no? Por ejemplo, en el antebrazo. Igual, el antebrazo es este de acá, ¿no? Yo mido, la flexión está entre 60 y 100, quiere decir que le doy una puntuación de 1, pero si el antebrazo está es menor a 60 y es mayor a 100 grados, le doy una puntuación de 2. ¿Cuáles son las correcciones? Generalmente son añadidos. Más 1 si está a un lado del cuerpo, cruza todo el cuerpo, o si cruza la línea media, se extiende demasiado, ¿no? Ahí se le añade 1 a cada una de las puntuaciones que yo he evaluado. Otro segmento corporal que se va a medir va a ser la puntuación de la muñeca. Como pueden ver acá, si la muñeca está en una posición neutra, se le considera la puntuación de 1. Si la muñeca está flexionada, no flexionada o extendida entre 0 y 15, se le da puntuación de 2. Pero si ya está demasiado flexionada o extendida, mayor a los 15 grados,
se le da una puntuación de 3 y la corrección es que si hay una desviación, ¿no? Aparte de que está flexionada, está como que curvada, está un poco desviada, se le tiene que aumentar un punto, ¿no? Por ejemplo, si la posición es neutra, pero si está desviada, sería 2. Y así, ¿no? Se le va añadiendo uno dependiendo de la posición de la muñeca. Y aparte, tenemos lo que es pronación o supinación media o pronación o supinación extrema, sería de uno o en este caso 2, ¿no? Y ahí finalmente podemos obtener acá los valores de las evaluaciones que he realizado a cada segmento corporal y puedo determinar, obtener cuál es la puntuación de ese grupo A. A ver, imaginemos que hemos obtenido brazo 1, antebrazo 2, muñeca 3. Ah, mm, brazo 1, antebrazo 2, 3 y Julio de muñeca 1. Ya, sería brazo 1. Entonces yo busco acá. ¿Cuál es mi brazo 1? Este. Antebrazo 2. Acá está antebrazo 2. Muñeca, digamos que 3, que sería acá, y giro de muñeca 1. Entonces el valor que tengo en mi tabla para la puntuación A sería de 3. Y eso es el valor que tendría para el grupo A de 3. Entonces me quedo con ese valor porque luego lo voy a usar en otra tabla más. Ahora, para la evaluación del grupo B, que incluye lo que es puntuación de cuello, puntuación del tronco y puntuación de piernas. Igual, tengo que evaluar, según lo que he observado y los ángulos que he medido, cada uno de esas van a tener su propia puntuación. Por ejemplo, si el cuello está erguido y máximo está flexionado 10 grados, un poco inclinado, digamos, ya tendría una puntuación de 1. Pero si está flexionado mayor a 10 grados y menor a 20, una puntuación de 2. A medida que se va inclinando más, ¿no? El cuello inclinando o extendiéndose, va a tener mayor puntuación, quiere decir que el riesgo va a ser mayor porque la postura forzada va a ser más inadecuada. Si la flexión ya es mayor a 20 grados, generalmente la mayoría para así porque paran con el celular en la mano casi todo el día, entonces hay una flexión mayor a 20 grados, la puntuación sería de 3. Y si hay una extensión a cualquier grado, ya cuando digamos el cuello se va para atrás, eso se considera una extensión. Cualquier sea el grado, se considera una puntuación de 4. Mucho peor estar extendido a flexionado, ¿no? El riesgo es mayor. Y luego hay que darle correcciones, ¿no? Si aparte, si está flexionado, está rotado, pues se le añade uno, y si está inclinado, se le añade también uno. Y así es como se van añadiendo y va elevando el nivel de riesgo, ¿no? En el tronco también, si la persona está bien sentada, generalmente los que trabajan en trabajos administrativos, sentados, bien apoyados, con un ángulo tronco de caderas mayor a 90 grados, es una puntuación de 1. Pero si la persona puede estar sentada, como puede estar parada también, ¿ya? En este caso lo han puesto parado. Pero acá vemos el tronco nada más, no vemos las piernas. Si la persona su tronco está inclinado de 0, flexionado de 0 a 20, pues tendría una puntuación de 2. Ya cada vez más inclinado de 3, de 20 a 60, 3. Y de mayor a 60 grados ya es una puntuación de 4. Y aparte de ello, hay que hacer las correcciones, añadidos de más 1 cuando el tronco está rotado, aparte de flexionado está rotado o inclinado, también se le añade uno, parecido al de la cabeza, ¿no? Rotado o inclinado. Y otro, las piernas. Igual, si la persona está bien sentada con las piernas y los pies bien apoyados en el piso, pues no hay mucho riesgo, ¿no? Porque está cómodo, digamos, es una puntuación de uno. Pero si la persona está sentada de pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para cambiar de posición, vamos a considera uno. Pero si los pies no están bien apoyados o el peso no está simétricamente distribuido, ya es un mayor riesgo, ¿no? De 2. Y entonces acá, a ver, démosle puntuación. Digamos que del cuello me salió 3, del tronco 2, 3, 2 y piernas 1. 3, 2, 1. Cuello 3, voy acá, cuello. Piernas 2, me voy a piernas 2. Primero tronco, perdón, tronco 2. Y piernas 1, entonces estaría acá. 3, 2, acá. Entonces,
el valor para la puntuación del grupo B sería 3. Y así es como obtengo, digamos, las puntuaciones de los distintos segmentos del cuerpo para las distintas posturas que ya hemos evaluado, ¿no? Dependiendo de los grupos. Eso tenemos grupo A y grupo B. Entonces, de las tablas anteriores yo tendría pues mi punto, mi A, mi B, pero luego de haber sacado de las tablas, yo tengo que determinar también, añadirle, a ver, ¿cómo ha sido la actividad? ¿Es estática? ¿Se mantiene más de un minuto seguido? ¿Es repetitiva? ¿Se repite más de 4 veces por minuto? ¿O es ocasional, poco frecuente y de corta duración? Es cero. Digamos que la actividad es repetitiva, porque está tecleando, digitando todo el día, es bastante repetitiva. Mi puntuación A me salió 3. Mi tipo de actividad tendría que añadirle 1 porque es repetitiva. Aparte, ¿hay alguna fuerza aplicada? ¿Hay algo que tengo que levantar, cargar? En caso si estoy tipeando no tengo que cargar nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si es es un encajado, llega de generalmente farmacéuticas donde tengo que sacar productos y encajarlos rápidamente? Si pesa, digamos, 1 kilo, no hay problema porque es menor a 2, no le añado nada, se pondría 0. Pero si la carga va entre 12 y 10 kilos, digamos, pesa 3 kilos, tendría que añadirle un punto más. Entonces tendría que ser acá 3, 1 porque la actividad es repetitiva y digamos 1 porque la carga es de 2 a 10, entonces tendría 3, 1, 1, al final tengo puntuación C, 5. E igual en el B, tengo que hacer lo mismo, me salió 3, digamos 1, 1 igual 5, 5. Tengo 5 en C, 5 en D, recién me voy a la puntuación final del RULA. C5, D5, si hago el cruce, tengo que la puntuación final sería 6. Y con ese valor de 6, yo me voy recién a este cuadro donde tengo que determinar, dependiendo de la puntuación, cuál es mi nivel de actuación. Por ejemplo, si me hace los 6, está acá, ¿no? Si es 5 o 6, me sale que el nivel de actuación es de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que se requiere el rediseño de la tarea porque hay mucho riesgo debido al análisis que he hecho, debido ya sea a la carga postural o es mucho peso el que está cargando, y además de eso añadido de que hay que hacer actividades repetitivas. Entonces, analiza todo ello y dependiendo del resultado, tengo que determinar dónde bajar. De repente, mi puntuación en el segmento A me salió más alto que del segmento B, allá entonces tengo que enfocarme a dar recomendaciones ya sea de repente cómo es el trabajo en la muñeca, hay mucha flexión, hay mucha extensión, de repente tengo que cambiar, si hago trabajos de oficina y mi mouse no es adecuado, tengo que cambiar mi mouse para que mi muñeca no esté muy flexionada, etcétera. Todas las recomendaciones que yo pueda dar va a ser según lo que he observado en la determinación y en el resultado final, ¿no? Puedo hacer mis recomendaciones para cada segmento corporal y por último también hacer mis recomendaciones por el resultado final que he obtenido al hacer el análisis. Esa es la metodología RULA, generalmente se aplica para trabajos donde se hace bastante uso de las extremidades superiores, ¿ya? Ahora vamos a ver la otra metodología, que es la metodología REVA. Igual la normativa, que es la 375-2008 TR, es la norma básica de ergonomía que me recomienda ciertas metodologías que debería usar. Y una de ellas que recomienda es esta, la REVA. El método fue desarrollado también por Hynet y McTamney para estimar el riesgo de padecer desórdenes corporales relacionados con el trabajo. El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros superiores del cuerpo, brazo, antebrazo, muñeca, del tronco, del cuello y de las piernas. Para desarrollar el método, sus autores, apoyados por un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, valoraron alrededor de 600 posturas de trabajo. Este método REVA nace, por ejemplo, para trabajos generalmente de médicos, por eso ven acá bastante fisioterapeutas, porque tenían que hacer levantamiento de las personas. Y para hacer un levantamiento adecuado tenían que evaluar qué posturas eran las riesgosas, que debían mejorar, etcétera, ¿no? Y es donde nace esta metodología real, que de ahí, bueno, se comenzó a utilizar también en las actividades operativas, donde hacían, digamos,
uso de todas las extremidades superiores e inferiores. Rula es básicamente extremidades superiores, reba ya un poco más completo, se considera para el cuerpo completo. Materiales para aplicar el método también voy a utilizar un goniómetro, el que ya les mostré en la metodología Rula, cámara fotográfica, celular, bueno, lo que fuere, la cosa que me permita tomar fotografías, videos, ¿no? Cinta métrica para medir algunas distancias y, bueno, un formato adecuado para poder levantar la información que se requiere para aplicar esta metodología. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo. A partir de esta observación, se seleccionan las tareas y posturas que voy a evaluar. Se toman fotografías de las diversas posturas estudiadas, se miden a los ángulos también sobre estos. Para ello se realizarán un número suficiente de tomas desde diferentes puntos también, ¿no? Determinamos igual las puntuaciones para cada parte del cuerpo, para los miembros superiores e inferiores. Acá sí hay, digamos que hay un añadido diferente al que había en Rula. Es que hay que determinar el agarre de cierto objeto. Si el agarre es bueno, es no tan bueno, etcétera. Ahora vamos a ver. Y luego finalmente obtenemos la puntuación final del método y el nivel de actuación para determinar la existencia de riesgos. Esta metodología la pueden encontrar también en la norma, perdón, nota técnica de prevención 601 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España, ¿ya? Es evaluación de las condiciones de trabajo, carga postural, método REBA, Rapid Entire Body Assessment. Ese es cuerpo completo, ¿ya? Body Entire. En cambio, en RULA es cuerpo, pero en la parte superior. Acá igual, miren, tenemos cuello, tronco, piernas. Podemos obtener la puntuación del grupo A, luego le hacemos el añadido de fuerzas o cargas, puede tener la puntuación A total final. Luego igual evalúo brazo, antebrazo, muñecas, que son los segmentos que me dan la puntuación del grupo B. Añado en este caso la calidad del agarre del objeto y finalmente tengo la puntuación final de B. Junto a estas dos puntuaciones voy a tener la puntuación C. Y luego de la puntuación C tengo que añadirle cuál es el tipo de actividad y finalmente me sale la puntuación final de esta metodología. E igual, parecido al método Rula, cada, digamos, postura, posición del tronco en este caso, va a tener su propia puntuación. Igual, si el tronco está erguido, puntuación 1, si ya se va flexionando, extendiendo de 0 a 20, 2, si sobrepasa el 20, pero está entre 20 y 60, ya sea extensión o flexión, puntuación 3, si es mayor a 60 la flexión del tronco, es puntuación 4. E igual correcciones, inclinado o lateral o tronco con rotación, se añade 1 a cada uno. Puntuación del cuello de igual manera, si está flexión entre 0 y 20 es 1, mayor a 20 es 2, y igual ahí las correcciones, ¿no? Si está rotada o si está inclinada. Y en las piernas, sentado, andado o de pie con soporte bilateral simétrico, o sea, los dos pies están bien posicionados en el piso, en otras palabras, la puntuación es 1. Pero si yo solamente está de pie con un soporte unilateral, o sea, solamente uno está apoyado y es un poco inestable, la puntuación es 2. Y ahí hay correcciones, ¿no? Si uno está flexionado o ambas rodillas entre 30 y 60, ya hay que añadirle puntuación de 1. Y acá si está flexionado uno o ambas rodillas, pero más a 60 grados, se le añade un 1 también. Igual de igual manera, a ver, si yo tengo puntuación del tronco que he obtenido que es de 3, cuello 2, tronco 3, cuello 2 y piernas 2, tendría el valor de 5 para este grupo. 5. Pero ese no sería el final, porque aparte de ese 5 hay que añadirle si hay alguna fuerza ejercida. Si la fuerza es menor a 5 no se le añade nada. Si está entre 5 y 10, 1. Y si la carga de fuerza es mayor a 10 se le añade 2. Y acá, si existen fuerzas o cargas aplicadas bruscamente, se le añade 1 más. Para en el caso del grupo B, de los segmentos corporales del brazo, de igual manera yo observo según el ángulo que he medido de cómo está separado el brazo del tronco,
voy a obtener ciertas puntuaciones, ¿no? Dependiendo de los ángulos. Y hay que añadirle o quitarle +1 si el brazo está abducido, brazo rotado u hombro elevado. Y si hay un apoyo de ese brazo, si esté flexionado, pues se le resta 1. Parecido al de Rula. Igual del antebrazo, si está flexionado entre 60 y 100, es 1, y si está menor a 60 o mayor a 100, es 2. Igual de la muñeca, también tiene posición neutra, flexión o extensión, torsión o desviación. Pero el añadido de acá, que el que no tiene rula, es que vamos a darle puntuaciones dependiendo del tipo de agarre de la carga que se está, digamos, cargando, ¿no? Si el agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio, o sea, ¿qué quiere decir esto? Agarre bueno. Es que son los llevados a cabo con contenedores de diseño óptico, con asas o agarraderas, ¿no? Si tiene asas o agarraderas, yo lo puedo agarrar de esa manera adecuada, que permitan un buen hacimiento y en el que las manos pueden ser bien acomodadas alrededor del objeto. En ese caso, no se le añade nada, cero. Si el agarre es regular, o sea, es aceptable, pero no es ideal, porque tengo que utilizar otras partes del cuerpo, ¿no? Quiere decir que tengo que pegarlo a mi cuerpo o no tiene las asas agarraderas, sino que lo estoy levantando de la parte de abajo. En este caso, no es tan adecuada y dice que el objeto hay que flexionar los dedos porque no tiene buen agarre, entonces ahí hay una puntuación de añadirle de 1. Pero si el agarre es malo, es posible que no sea aceptable. Es aquel, dice, contenedores mal diseñados, objetos voluminosos a granel, o sea, de una manera inadecuada, pues el puntaje que hay que añadirle es de 2. Y es inaceptable el agarre es torpe o inseguro, no es posible el agarre manual o el agarre es inaceptable utilizando otras partes del cuerpo. En ese caso se considera una puntuación de 3. Y así, dependiendo del agarre, hay que añadirle las puntuaciones. Y con los valores obtenidos, igual yo voy a tener acá mi valor, ¿no? Y hay que incrementarle finalmente la puntuación del grupo B por calidad del agarre, ¿no? Dependiendo de ellos, le aumento y voy a tener mi puntuación de grupo A y mi puntuación de grupo B. Y con esos dos datos me voy a la puntuación final C, ¿no? Puede ser que me salga, digamos, 8. Y luego de hacer esa puntuación C, le tengo que añadir cómo es el tipo de actividad muscular. Si una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo, soportadas durante más de 1 minuto, se le añade 1. Si son movimientos repetitivos, más de 4 veces por minuto, se le añade 1 más. Y se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas inestables, se le añade 1. Y luego, si tuve una puntuación C de 8, digamos, ¿no? Y le tuve que añadir 1, me sale 9. Y me voy a mi tabla del nivel de riesgo y obtengo que de 8 9 a 10 que está 9, el nivel es 3, el riesgo es alto. ¿Cuál es la actuación? Es necesaria la actuación como cuanto antes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tomar algunas medidas de control, medidas correctivas para poder minimizar los riesgos a los cuales está expuesto ese trabajador, debido ya sea que el objeto no permite tener buen agarre, es muy pesado, hay mucha flexión del tronco, del cuello, etcétera, ¿no? O sea, se tiene que hacer una buena observación para poder determinar las medidas de control. Vamos a ver acá un ejemplo de cómo se aplica la metodología REVA. En este caso es una persona, es un trabajador, es un encargado de almacén que tiene que trasladar carga y acomodarla, ¿no? En los racks. En este caso, la persona sí está utilizando un objeto, en este caso una transpaleta, una herramienta manual que le permita no cargarlo directamente, ¿no? Simplemente ejerciendo fuerza. Entonces se le hace la observación, se le toma la fotografía y como ven se le hace medición de ángulos. Acá se trabaja bastante ángulos. Se ve el ángulo de las piernas que está totalmente erguida, las dos piernas bien posicionadas en el suelo, se ve también la medición del ángulo del brazo, que es de 29 grados, del antebrazo, que es de 140. El cuello está flexionado 27 grados, el tronco está también inclinado 6 grados. Y hay una aplicación de fuerza. Y según los datos que me dan es que el personal traslada las cajas por medio de transpaletas, en el cual solo hace poca aplicación de fuerza. O sea, la aplicación de fuerza es pequeña, ya que se ayuda, ¿no? Por estas ayudas mecánicas. Flexiona los brazos, podemos ver ahí los ángulos.
La aplicación de la fuerza no es brusca, el agarre de las cajas es aceptable. Ya está. Esto de acá, ¿cómo se determinó? Porque ya sabe que tienen que hacer una observación de todo el ciclo de trabajo. De repente cuando descargó la caja, la colocó, entonces, ¿no? De ahí se puede determinar si la caja es aceptable, cuánto pesó, toda esa información que hemos visto que se requiere para poder aplicar correctamente esa metodología, se le debe también preguntar al trabajador, ¿no? Para hacer una buena evaluación final. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, voy a disminuir esto. ¿Cuál sería la puntuación del tronco? ¿Cuánto está desviado el tronco? 6 grados. Entonces me voy acá. Puntuación del tronco. Está flexionado 6 grados. De 0 a 20 flexión me dice que la puntuación es de 2. Dice, hay que añadirle 1 si hay torsión o inclinación lateral. Como no hay inclinación, porque está de frente, mirando al frente, solamente se le va a colocar el valor de 2. Entonces yo le coloco acá el valor de 2 para el tronco. La puntuación del cuello. ¿Cuánto se ve que hay en el cuello inclinado, flexionado? 27 grados, pero está de frente. Entonces me voy acá. Cuello de 0 a 20, no, está más, está a 27 grados, entonces mayor a 20, 2. También le coloco el valor de 2. Ya está. Y en las piernas, ¿cómo se encuentran las piernas? Totalmente erguidas, bien posicionadas en el piso. Entonces veo acá, soporte bilateral, andando o sentado, 1. ¿Hay que añadirle algo? No, no están flexionadas, entonces coloca 1. Entonces, ¿cuál sería la puntuación del grupo A? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que irme a la tabla y hallar. A ver, puntuación del tronco 2. Acá está 2. Puntuación del cuello 2. Acá está 2. Y piernas es 1. El valor que obtengo de la tabla es 3. Entonces acá tengo 3. Luego tengo que ver si hay una carga o fuerza y aplicación. Me voy en este cuadrito de acá. Según la información que tengo, me dicen que la aplicación de la fuerza no es brusca y es poca. Acá dice, es de poca aplicación. En ese caso tendríamos que tener un dinamómetro o observando también podemos determinar que no hace una buena, digamos, no hay mucha aplicación de fuerza. Se le puede considerar menor a 5, entonces yo le pongo un valor de 0 y finalmente tengo que la puntuación total del grupo A es de 3. Ya está. Ahora me voy con el siguiente. Voy a ver para el grupo B. Puntuación del brazo. Veamos la gráfica. ¿Cuánto está flexionado el brazo? 29 grados. Entonces me voy a la tabla. 29 grados es mayor a 20 y es de 21 a 45. Entonces puntuación de 2. Ya está. No hay elevación del hombro. No se ve que el hombro esté elevado por encima, o sea, de esta línea, digamos, no está por encima, entonces solamente se considera 2. Segundo, puntuación del antebrazo. ¿Cuál es el ángulo del antebrazo? 140 grados. Entonces me voy a la tabla. Mayor a 100, flexión, tendría el valor de 2. Puntuación de la muñeca. Vemos que la muñeca está un poco, digamos, flexionada, ¿no? No está derecho como debe ser, está un poco flexionada. Ahí tendríamos que haber medido el ángulo, ¿ah? Hay que por eso buscar otro ángulo y ver una posición adecuada para saber qué ángulo se está flexionando la muñeca en ese caso. Bueno, digamos que está flexionado en 1, ¿ya? Solamente para tener datos. Ya está. Y teniendo estos valores, yo voy a la tabla y voy a obtener mi puntuación del grupo B. Brazo 2, antebrazo 2 y muñeca 1. Me voy acá y me sale el valor de 2. Luego tengo que añadirle por la descripción del agarre, ¿no? Dependiendo cómo es el agarre. Según la información tengo que el agarre de las cajas es aceptable. Agarre aceptable, bueno, consideremos que sea bueno, 0 en este caso. Y sumo 2 más 0, 2. Entonces tendría un valor de 2. Para el grupo A obtuve un valor de 3, para el grupo B un valor de 2. Luego me voy acá. Puntuación total del grupo A, ¿cuánto era? 3. Sí. Puntuación total del grupo B era 2. Ya está. Y del grupo C, ¿cómo haría? Tengo que ir ahora a esta tabla. Grupo A 3, grupo B 2, entonces tendría un valor de 3. 3. Ahora hay que incremento por tipo de actividad muscular. Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo, soportadas durante más de un minuto. Hay que observar. En este caso,
Eh, no hay movimientos repetitivos, en este caso. Entonces se considera estático uno. Ya está. Puntuación total del REBA, ¿cuánto sería? 4 al final, ¿no? Ya está. Entonces con esto me voy a la tabla. Puntuación me salió 4. Ah, ya está. Entonces está acá, de 4 a 7. ¿Cuál sería el nivel? 2 y el riesgo sería medio. Riesgo medio. ¿Qué es lo que me dice riesgo medio? Es necesaria la actuación. O sea, hay que darle algunas recomendaciones para mejorar un poco, digamos, el riesgo que pueda tener esta persona, ¿no? A ver, evaluemos. ¿Dónde hemos tenido los valores más altos? Un poco acá en el grupo A, porque hemos tenido 3, 3. Acá digamos que el tronco, porque está un poco flexionado acá, un poco flexionado, ¿no? Y el cuello más que nada, más flexionado. Este es lo que ha generado que el valor, que se exceda un poco, digamos, un poco riesgoso, no tanto, está a nivel de riesgo medio. Entonces, de acuerdo a eso también yo tengo que dar las medidas correctivas, ¿no? Algunas recomendaciones que sí me da, digamos, el nivel, la resolución ministerial 375, que es la norma que aún está vigente en el Perú, es que no debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o su seguridad, ¿no? Si es una persona que no está entrenada, no se le puede, digamos, exigir a que haga un transporte de carga manual que le exija, le sobreexija. Cuando las cargas sean mayores de 25 kilos para los varones y 15 kilos para las mujeres, el empleador favorecerá la manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas, ¿no? Como la que hemos visto en el ejemplo. Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundidad, el empleador deberá reducir el tamaño y el volumen de la carga. Si es que no se pudiera, bueno, hay que ayudar a hacer el uso de ayudas mecánicas también. Si la mujer está embarazada, no se le permitirá la manipulación manual de cargas y deberá ser reubicada en otro puesto. Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas deben recibir una formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de manipulación que deben utilizarse con el fin de salvaguardar su salud y la prevención de accidentes. O sea, en otras palabras, deben estar capacitados, recibir charlas de entrenamiento, cómo hacer levantamiento adecuado de cargas para no lesionarse la columna, etcétera, ¿no? Existen básicamente dos formas o posibilidades de trabajo, de pie o sentado. Se tratará en lo posible de alternar dichas posibilidades para que un tiempo el trabajador se encuentre en pie y otro tiempo se encuentre sentado, ¿no? En ese caso. Las tareas o trabajos que tienen que realizar de pie deben cumplir que hay que evitar que en el desarrollo de las tareas se eviten flexión y torsión del cuerpo combinados, ¿no? Porque han visto ya que estas flexiones o torsiones del cuerpo hacen que se eleve el nivel de riesgo por la postura forzada que uno estaría, digamos, teniendo al momento de realizar sus actividades. Entonces, esta combinación es el origen que causa la mayoría de las lesiones musculoesqueléticas. El plano de trabajo debe tener la altura y características de la superficie de trabajo compatible con el tipo de actividad que se realiza, diferenciando entre trabajos de precisión, trabajos de fuerza moderado, trabajo de fuerzas demandantes. El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento en libre movimiento de los segmentos corporales. Se deben evitar las agresiones de espacio, porque eso también, si no tengo un buen espacio de trabajo, de repente no voy a poder sentarme, pararme de manera adecuada y voy a tener que adoptar posturas forzadas de flexión o extensión de los segmentos corporales, que eso van a añadir el nivel de riesgo. Las tareas de manipulación de cargas se han de realizar preferentemente encima de superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. Las tareas no se deberán realizar por encima de los hombres ni por debajo de las rodillas. Y para las actividades en las que el trabajo debe hacerse utilizando la postura de pie, se debe poner asientos para descansar durante las pausas. Por ejemplo, no recuerdo si fue, pero fue un centro comercial, no fue si Metro o Totus, creo que fue Metro. Como las personas ahí, los cajeros, están constantemente parados prácticamente todo el día, no tenían esos asientos que les permitan hacer sus descansos, sus pausas, ¿no? Fue multada no sé si fue por Sunafil, me imagino que debe ser la entidad que les multó al no otorgarle estas sillas de descanso a los trabajadores,
¿no? Porque por norma, todo lo que dice acá ha sido tomado de la resolución ministerial. Así que si la norma lo dice, es de cumplimiento obligatorio. O sea, tienen que tener estos asientos para que ellos puedan alternar, un rato estar sentados y un rato estar parados, ¿no? Y así poder descansar y evitar lesiones en la columna, etcétera, ¿no? Bueno, esto sería todo con respecto a estas dos metodologías que hemos visto. Ya el día de mañana veremos tres metodologías más para terminar con la parte de monitoreo de agentes disergonómicos. Si tuvieran alguna consulta, pueden escribir en el chat también si tienen alguna consulta. Estoy leyéndolos. A ver, por favor, algunas personas que vayan a realizar sus consultas pueden levantar la mano. También pueden hacer sus consultas a través del chat. Por favor, le habilitamos el micrófono a Juan Cruz, posteriormente a Olger, por favor. Ya tienes acceso, Juan, puedes participar. Bien, buenas noches con todos en sala. Bueno, felicitarle, ingeniera, por su exposición. Sí, brevemente quisiera saber, básicamente, usted habló de unos software más comerciales. Yo quisiera saber qué tipo de software para conocer y establecer, o en este caso ponderar, las puntuaciones, tanto en el método REVA como en el método RULA, ¿no? Solo eso, gracias. Bueno, es cuestión de buscar en el mercado, pero sí conozco uno que es bastante conocido, es la Ergo IBB. Es un software para la evaluación de riesgos ergonómicos. Los voy a escribir ahí en el chat, básicamente cómo se llama, ¿ya? Para que lo puedan ver. Eso te permite, digamos, poder obtener, pues, los ángulos, ¿no? Y poder hacer una evaluación más correcta, pues. Pero eso no exime que también lo puedan hacer como les he estado haciendo en el ejemplo, ¿no? Haciendo mediciones directas con un goniómetro. Ahí está, ya les pasé. Gracias, ingeniera. Por favor, a Olger le podemos habilitar el micrófono también. Olger, ya tienes acceso, por favor. Buenas noches. Una consulta. En el ejemplo que usted ha mostrado del, de ese equipo donde la persona está manipulando, carros, hay una toma fotográfica ahí donde se determina los ángulos en esa posición, digamos. Pero el trabajador no tiene solamente esa posición, él tiene otras posiciones porque él está trasladando toda esa carga de un punto a un punto B y quizás a un punto C, a un punto D. Y en el transcurso de etapas hay diferentes posiciones. Entonces, en esas diferentes posiciones, porque seguro en un momento está jalando el corcito ese, ¿no? En otro momento, se estaciona, ¿no? Entonces, en un momento dado, está en el almacenaje. Entonces, yo para aplicar alguno de los dos métodos que usted ha explicado, ¿cuál sería la metodología? Es promediable, los datos que van a salir para después ir a la cartilla de riesgos rojo, verde, amarillo. Quisiera saber eso. Sí, no es promediable. Si quieres hacer bastantes posturas, lo puedes hacer todas las que quieras, ¿ya? Pero si les dije que, por eso hay que hacer una observación inicial bastante larga de todo su ciclo de trabajo.
Dependiendo de ello, ustedes evalúen cuáles serían las posturas más riesgosas que están observando. Si hay dos, bueno, le hacen a dos. Si hay una, le hacen a uno, ¿no? Y de acuerdo a cada esas posturas que están evaluando, van a determinar resultados. Pero esos resultados no se van a promediar. No. Si yo se evalúe a esta postura de acá porque hizo un estiramiento, digamos, entonces evalúo eso y me sale, digamos, el nivel de riesgo para esa postura. Hago para otra postura, evalúo el nivel de riesgo para su otra postura y hago, digamos, las medidas de control, recomendaciones dependiendo de cada postura, pero no puedo promediarlas finalmente, ¿no? Por ejemplo, uno me salió 5, el otro me salió 8, ya los promedio 13, 6.5, ya bueno, no es de esa manera, acá no se promedia. Acá cada postura evaluada, postura tiene su cuantificación específica, pero por eso hay que observar y ya cada uno según su expertise va a determinar y decir, a ver, no las voy a hacer a 10 posturas, no tendrías, o sea, no acabarías nunca, ¿no? Por eso, según tu expertise y todo ello, las más riesgosas que tú observes, consideras y esas las tomas. Y como dices, ajá, las que predominan la actividad, así es. Y las que son más riesgosas, ¿no? Entonces, ya, dependiendo de eso, bueno, las hago estas. Porque imagínate, sería inacabable. Tendrías pues cada segundo una postura, dependiendo, ¿no? Si es repetitiva, bueno, y hay otro método que se utiliza para ciclos repetitivos. Esa es la más o menos consideración que debes hacer, ¿no? Por la que, según la observación de todo ciclo de trabajo, según la actividad que realiza, la predominante. Por favor, le habilitamos también el micrófono a Percy y posteriormente a Gabriela. Percy, ¿ya tienes acceso? Bien, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí se le escucha. Una pregunta. ¿Indicó usted que la postura de sentado después de una jornada de 1 hora tenía un descanso de 10 minutos? ¿Me puede indicar, por favor, en qué norma o de repente es la que se refiere al ingreso de datos, que cada 50 minutos de ingreso de datos se toma 10 minutos? ¿No? ¿O Sí, es es algo? de la resolución ministerial 375. Es esa, ¿verdad? La de Sí. cada 50 Ujú. minutos, 10 minutos. Ah, ya, perfecto, gracias. Sí, así es. Ujú. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias por la exposición. Solo una consulta y una acotación. En parte, la norma, la 3775 que emana desde el año 2008, indica que yo debo cargar hasta 25 kilos, ¿no? Para tener una mayor cobertura de la población que realice este tipo de actividades de traslado de levantamiento y traslado de carga. Luego indica la norma que puedo cargar hasta 40 kilos siempre y cuando sea una persona entrenada. La consulta es, en ninguna parte de la 375 me indica cuáles van a ser las cualificaciones para yo tener ese entrenamiento aquí o qué calificaciones debería tener este personal para que pueda cargar 40 kilos. Y la acotación es referente, esa es la pregunta, y la acotación es que tenemos una norma técnica peruana del año 2021, la 12295, la cual recoge para el uso sobre un documento para la aplicación de normas como la 11228 y la 11226, que son los ISOs para los cuales se trabaja todo lo que es ergonomía, ¿no? Y con eso complementa bastante la 375 del año 2008. Gracias. Ah, ya. Sí, pues la resolución ministerial no te dice qué calificación debe tener esta persona que está entrenada, ¿no? Es bastante abierta la norma, por eso no es muy... tenemos que buscar, digamos, otra información para poder complementar, pues, lo que nos dice en esta norma. Pero básicamente considero yo que debería estar evaluado por un médico
o alguien que ve estos temas, de que es una persona físicamente, obviamente, está capacitada para poder hacer este levantamiento de cargas, ¿no? Deberían apoyarse, pues, por un médico, ¿no? Alguien, un tratante, alguien que le dé qué características debe tener, no sé, de entrenamiento, para que se pueda considerar. Pero es bastante, digamos, abierta, ¿no? Por eso generalmente no he visto en algunas, digamos, consideraciones que coloquen o que sobrepasen más de 40 kilos, excepto cuando hacen este levantamiento de algunos sacos de cemento, ¿no? Que ya sobrepasan, me parece, no sé cuántos kilos, creo que es de 42 kilos. En otros países, por ejemplo, en Chile, como la parte de ergonomía está bastante avanzada también, ahí creo que ya han sacado una ley el año pasado en el cual no debería sobrepasar el límite que te da la misma norma, ¿no? O sea, los sacos deberían ser menores, pues, para que den cumplimiento a lo que ellos mismos exigen, porque no podrían exigir a esa industria cuando no hay forma de que pueda, digamos, encontrar algún tipo de cementos con menos cantidad de peso, ¿no? Entonces, eso es lo que han hecho en otros países y eso es lo que falta acá. Y con respecto a lo que dijiste al otro de las normas, sí salió una norma, sí, pero no es que te dice tampoco exactamente cómo aplicar la metodología, ¿no? Si es un aporte, una ayuda, como que te da cierta apertura, pero no te dice específicamente cómo aplicar esas metodologías dependiendo del tipo de factores de riesgo que estén expuestos los trabajadores. Por eso hay que apoyarnos con otras notas técnicas o ISOs ¿no? que son internacionales para poder hacer una buena metodología, pues. Ujú. Y Gabriela, a ver, que quiere hacer alguna consulta. ¿Está activado su micro? Sí, ingeniera. Aló, Gabriela, dice, aló, muy buenas noches. Mi pregunta era, ¿nosotros mismos podemos llevar a cabo esas, hacer esos muestreos y ante una auditoría es válido? Y también tenía el problema, era con los sacos de 25 kilos, ¿no? La norma muy bien dice, pero también hay que verlo dónde lo aplicamos, porque en la mayoría, a veces en el área de construcción, no, nadie cumple eso de los 25 kilos y la distancia, que es muy importante también, tendríamos que verlo. Eso sería mi pregunta, gracias. Ya, con respecto a que si alguna persona puede, digamos, de la misma empresa realizar, sí, sí podría, la norma no te exime, como por ejemplo monitoreos ambientales, ahí sí, la norma te dice que tiene que ser una consultora ambiental o un laboratorio que esté acreditado por la norma ISO 17025, etcétera, etcétera. En el caso de monitoreos, no te pide ello, ¿no? El tipo de monitoreo en el caso de ergonomía, que no utilizas equipos, ¿no? Que necesiten estar calibrados, etcétera. Pero sí, ya digamos, debe ser una persona que tenga experiencia, ¿no? Que tenga el conocimiento, que esté preparado, que sea, digamos, tenga la expertise en estas áreas y en estas metodologías para poder hacer una buena evaluación. Con respecto a lo que dices de la construcción, sí, pues ahí hay cierto déficit, ¿no? En cuanto también a la norma, porque como les comenté, en otros países sí ya, si la norma te exige algo, pues debes hacer de que, digamos, la industria de alguna manera apoye para que se cumplimente esa norma. No, en caso de los cementos, pues no se cumple, ¿no? En el área de construcción específicamente, donde se tienen pesos que sobrepasan esa cantidad que te da la misma normativa que deben cumplir. En este caso ya es cuestión de que el Estado, ¿no? Aplique pues algunas medidas ahí de que se puedan ir adecuando también las empresas que elaboran esos tipos de productos, ¿no? Para que haya un buen seguimiento. En el caso de ergonomía en el Perú estamos bastante atrasados, bastante, bastante.
Hay algunos pasitos, algunas empresas ya, digamos, por las mismas, algunas que son transnacionales sí tratan de apegarse un poco más a otras normas internacionales porque les exigen sus mismas políticas, ¿no? Pero en cuanto a empresas más pyme, más pequeñas que en el Perú, mayor cantidad, pues tratan de cumplir lo que dice la norma. Y si la norma no dice más, pues tampoco hace más, ¿no? Porque la norma no te dice. Hay algunas que sí pueden ser un poco más conscientes por el hecho de proteger más al trabajador, pero básicamente trabajan o hacen sus mediciones, los monitoreos, porque la norma te lo exige y lo mínimo que te pide la norma, y más allá no van tampoco. Ese es el déficit que tenemos acá en Perú, pues. Bueno, eso sería todo si no hay alguna consulta más. A ver, por favor, ¿alguien más desea realizar su consulta? ¿Puede levantar la mano? A ver, la última de Cristian Ramírez. Sí, buenas noches. Una consulta, ¿cuál sería la mejor metodología para evaluar puestos administrativos? Ah, ya. Ese vamos a verlo mañana. Es la metodología rosa. Evalúa ahí la silla, o sea, específicamente va a ir a los elementos de trabajo, ya no casi mucho postural. Ya, si, por ejemplo, evalúa la silla, si tiene todo lo que te dice la norma, si el asiento es regulable, los reposables son regulables, el respaldo es regulable, te evalúa también el teclado, te evalúa el mouse, te evalúa si utilizas unos teléfonos, etcétera. Trabajos administrativos básicamente es rosa, aunque se puede complementar con rula también. Yo he hecho, por ejemplo, evaluación para trabajo administrativo utilizando Rosa, que lo vamos a ver mañana, y utilizando Rula, porque Rosa es básicamente elementos de trabajo y Rula son ángulos. Entonces, los dos me permiten hacer una mejor evaluación, digamos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? La metodología Rosa. Muchas gracias, ingeniera. Sí, gracias a ustedes por su participación. Hasta luego, hasta mañana. Muchas gracias, ingeniera. Un agradecimiento también de parte de nosotros por haber subsanado todas las preguntas de nuestros participantes en el día de hoy. Creo que así como lo comentábamos ya al iniciar la sesión, a pesar de que sea un feriado, ¿no? Que muchos están descansando en esta Semana Santa, pues también están aquí nuestros estudiantes demostrando la disciplina y el compromiso de querer aprender, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos, también a todos ustedes, a todos nuestros participantes, ¿no? También, ingeniera, muchas gracias por la disposición de su tiempo, de poder, podido dictado, ¿no? En esta noche. Esta sesión número 5, ya el día de mañana vamos a continuar con nuestra sesión número 6. Hasta luego, ingeniera. Por favor, vamos a quedarnos Muchas un momentito gracias. más. Gracias. A quedarnos un momento más para darles los últimos alcances, porque recuerden que el día de mañana, pues tenemos la evaluación número 3, ¿no? Con respecto a la sesión número 5 y a la sesión número 6 del curso, ¿ya? Nuestra evaluación se va a habilitar a las 11:30 de la noche y ustedes tienen 24 horas para poder realizar la evaluación, ¿ya? Así que no se olviden, es muy importante hasta el momento felicitarles por las calificaciones que están obteniendo en el curso. Eso quiere decir, pues, que sí están activos, ¿no? Entonces están respondiendo a estas evaluaciones. Nuestra próxima clase es el día de mañana. Por favor, el día de mañana ya va a ser nuestra sexta clase del curso, ¿no? Así que, por favor, tener muy pendiente eso. Sin más preámbulos, por favor, ya nos vamos a hacer la fotografía para poder despedirnos y vernos el día de mañana a través de este medio, ¿no? Muchas gracias también a aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook de COES y muchas gracias también por estar conectados desde ahí. Y a todas las personas que no son de Perú, muchas gracias. Sé que estamos una diferencia de horario
agradecerles, ¿no? Porque ya es muy noche y todavía siguen aquí con el compromiso presente. Gracias, Fernando, Olger, Javier, Juan, Joana, Abigail, Ademar, John. A ver, a ver. Por favor, en interno también me apoyan con las fotografías a la voz de tres. 1, 2 y 3. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Los veo el día de mañana. No se olviden en nuestra sesión número 6. Gracias, Julio. Nos vemos en nuestra sesión número 6 y la evaluación. Gracias, Orlando. Gracias a todos. Buenas noches. La sesión ha culminado. Hasta mañana.